¿Qué tal? Buenas noches. Después de las palabras del presidente de la Asociación de Amigos de la Villa Carmona de Torreáguila, Pedro del Viejo, pues yo quiero hablar un poquito brevemente del amigo Ismael Carmona García. Él es natural de Valde de la Calzada, es decir, está muy cerca de nosotros, dentro de la Vega Baja. Él es filólogo, él es investigador y se dedica también a la divulgación de lo que es el extremeño. Es presidente de la OSCE, que es el órgano de seguimiento y coordinación del extremeño y su cultura. A nosotros, como asociación cultural, también nos interesaba, pues, digamos, participar y un poco trabajar conjuntamente con la OSCE, pensando precisamente que estamos preocupados también por ese patrimonio, como bien decía Pedro, inmaterial, ese patrimonio que no podemos tocar o ver, y que lamentablemente pues, se queda en muchos casos en las personas más mayores. Lo que está haciendo Ismael, su labor precisamente es recopilar, pues, digámoslo así, un diccionario, un glosario de términos extremeños en su día. Ojalá que se pueda publicar porque sería sumamente interesante. Y él nos va a hablar, pues, un poco de cómo se habla el auténtico extremeño, cuáles son esos términos que seguramente a todos ustedes les va a sonar, le va a hacer comparaciones y seguramente le van a dar la razón en que son palabras que las tenemos prácticamente cada día a día, ¿no?, en nuestra vida. Entonces yo les aseguro además que va a ser una intervención bastante animada, ¿no? Y nada, les voy a dejar con Ismael Carmona García y adelante. Suerte. Buenas noches. Le agradezco a lo primero, sobre todo, la invitación de la Asociación de Amigos de la Villa Romana de Torreáguila, el poder estar aquí en el Contigo, a echar un ratito con todos vosotros, para hablar en extremeño, para contar un poquito cómo se parla para aquí, en Extremadura, cuánto de todo eso tenemos aquí en la Vega Baja, y para que veáis un poquito por encima que también el patrimonio oral es un patrimonio lo mismo que puede ser el arqueológico, el arquitectónico, el gastronómico, cualquiera de ellos, porque para nosotros es todo el conjunto de nuestra cultura que hemos heredado desde hace muchos siglos. Además que, como ya me han presentado muy bien, y tampoco quiero grabar ni de contar más de la cuenta, vamos a liarnos ya, vamos a dar el turrón y vamos a explicar qué consiste todo esto del extremeño. Antes de nada, os comento, date sabe esta asociación, que es el órgano de seguimiento y coordinación del extremeño y la su cultura. Tiene ya 3 añitos, el año que viene, a los 1 de febrero, ya cumplimos los 4, y nos juntamos en Cáceres una serie de investigadores, de profesores, de gente preocupada por nuestra cultura, nuestra lengua, nuestras tradiciones. De más que vimos bien juntarnos en una asociación e intentar arrepujar con todo lo que tuviéramos entre manos para que todo esto no se perdiera. Además que nuestra asociación procuramos siempre, antes que todas las cosas, investigar todo lo que tenga que ver con nuestra cultura, y por eso, como la cultura es una cosa tan grande, lo que hacemos es repartir el trabajo por medio de comisiones. Las comisiones de lengua, una de literatura, otra de historia. La de historia tuvo una ciencia este año, y la de cultura, ¿no?, que ya cogí más temas. La manera que tenemos de comunicar todas estas ayaudas y todas estas cositas que vamos descubriendo es por medio de ver aquí como una charla que estamos esta noche aquí. Entonces, nuestra asociación tiene 2 caras, una de investigación y otra pues, de cara al público.
De más que por medio de la charla, por medio de actos culturales, participamos donde quiera que nos llaman, ¿no? Siendo de ayuntamiento, siendo de otras asociaciones o de cualquier cosa, allá que vamos, ¿no? Sin problema en todo lo que tenga que ver con la nuestra cultura. Entonces, también procuramos que se junten, porque sabemos que hay mucha gente, lo que pasa es que cada uno está desperdigado. En el subpueblo saca las cocinas, no a lo mejor en las revistas de feria, en cocinas de estas así, que no tienen mucho acarramamiento, y lo que nos queda al final es una publicación para un lado, otra para otro, otra para el... Y siempre estamos, pues eso, pues, aislados y no nos vamos a conocer. Por eso cuando andamos vergando por los pueblos y vemos la gente, pues, siempre encontramos gente afín, que le gusta, que ha investigado por su cuenta, que a lo mejor tiene un cachimbo de palabrero, que ha estado investigando los símbolos que se ha encontrado en una pared, que ha estado grabando a la gente vieja del pueblo, cositas de esas, ¿no? Entonces, por toda esa gente que está preocupada por la nuestra cultura, es el primer llegar a nuestra asociación, que para eso estamos. La manera que también tenemos de divulgar, aparte de las charlas, ¿no? Aquí cara a cara, por lo que procuramos también es tirar de aquellos medios, aquellos canales de comunicación que no sean muy costosos, porque como no tenemos perras tampoco para andar desfalagando, siempre tiramos de lo más barato, que es el internet, o mismamente la prensa, ¿no? En el Extremadura tenemos un articulino todos los fines de semana, escrito en extremeño, y es quizás que la única publicación fuera parte del periódico de la Sierra Gata que publica en extremeño. Entonces es un logro ya. Y luego pues, también con la radio. En la radio participamos en un programa que se llama El Rincón Extremeño, que echan en Radio Nueva Cataluña todos los sábados, y la gente emigrante de allí pues, se alegra mucho de escuchar y de seguir escuchando las cosas de su tierra. Entonces ese programa, que fuera parte de poner música y de poner pues historias, recetas de las comidas y de todo eso, pues también tiene un apartado donde nosotros participamos para divulgar lo que es la lengua. Y en resumen, pues observando todas las acciones y todos los programas y todos aquellos acuerdos que puede tener la gente, para que nuestra cultura, sobre todo el patrimonio oral, que es el más escachizo que tenemos, pueda tirar para adelante. Vamos a ver, antes de nada, porque ya lleváis un ratito escuchándome y este hombre que está diciendo, ¿no? Yo creo que más o menos se entiende bien, ¿no? ¿Se entiende? Nada. Pues esto que estoy a hablar no es más que el extremeño, el extremeño, que la gente, pues, bueno, algunos se lleva la mano a la cabeza, otros no saben ni lo que es eso. Pero la verdad es que el extremeño pues, tiene una razón de ser, ¿no? Esto no está inventado, ni es cosa ninguna. La gente vieja siempre ha dicho así unas cosas. Además que el extremeño, más o menos, para que os echéis una cuenta, es el romance que se habla en gran parte de Extremadura, más que nada procedente del latín, pero que también tuvo la influencia de las otras lenguas por medio de la historia, que aquí hay algunos historiadores que buena cuenta pueden dar de ellos, de la historia que había en Extremadura, ¿no? Entonces, pues por aquí pasaron berberes, pasaron árabes, pasaron los leoneses y los castellanos. Además que desde el latín y lo que hubo en antes y lo que hubo en después, pues salió lo del extremeño. Que no es nada inventado ni cosa ninguna, ¿eh? Una de las cuestiones que siempre procuramos aclarar en todo esto del extremeño es ¿cómo se llama eso? ¿Pues extremeño, castú o qué cosa? ¿No? Bueno, os explico qué es esto del castú, ¿no? Porque mucha gente le llama esto castú, ¿no? Y yo pues el extremeño, porque el castú es más antiguo que el extremeño, o es más complicado, nada, de eso no os hagáis caso ninguno, porque eso es mentira. Eso sí que os digo que es mentira. Lo de Castú, ¿dónde viene lo de Castú? Lo de Castú viene de la obra de Luis Chamizo, El Miajón de los Castú, que mucha gente lo conocerá. Y él lo gastaba siempre como sinónimo castellano de castizo, castizo. Para nosotros, para los extremeños, castizo es otra cosa, Castizo, en animal y en persona, en extremeño significa prolífico.
sea que hay que tener cuidado, si no preguntarle a los más mayores que es un animal del castizo. Entonces esto de Castú, ¿dónde se lo saca Chamizo? Pues lo gasta más que nada dicho de los labradores que tenían tierra, ¿no? Lo que para nosotros pues, siempre ha sido los labradores, ¿no? Los que han tenido tierra, las han trabajado y de todo. Ya siempre se refería a ellos como Castú labradores. Y aquí os pongo algunos versículos de las poesías del Viejón y que veis el gasto que tiene, ¿no? Que estos hombres son los machos de una raza de castús labradores extremeños. Son así los cachorros de la raza de castús labradores extremeños. Los redichos abijondos se burlaron, los castús labradores sonrieron. Y será campusino, muy castú, y será labrador, qué duda cabe. Pues ver aquí, todas estas palabras siempre referidas a la condición del labrador. Él mismo, a la terminación del libro, saca un cachingo del palabrero y mete lo de Castú. Y lo de Castú lo define así, ¿no? Castizo, mantenedor de la casta de labradores que cultivaron por sí sus propias tierras. Además que es lo que hemos claro. Entonces, ¿por qué se confunde esto de Castú si Chamizo nada más que quería hablar de Castú referente a los labradores? Pues esto viene a cuento de que los filólogos, cuando ya se empezaron a investigar y averiguar en qué estaba escrito lo de Chamizo, lo de Gabriel y Galán, pues vieron bien ponerle el nombre de Castú, porque es una palabra diferente, una palabra más o menos chocante, que a la gente le puede hacer gracia, lo mismo que para los asturianos lo llamaban Pable, o para al murciano lo llamaban Panocho. Además que son nombres de estos que suenan graciosos, ¿no? La gente se queda muy ligero con ellos y lo que hace es más que nada a bajar la condición de la lengua, ¿no? Pusiéndole moti, por eso más que nada moti. Entonces, nosotros desde la asociación, siempre que hablamos de ello, inventamos extremeño, porque es la lengua de los extremeños, una de las tantas que tenemos. Tenemos 4, Extremadura muy grande. Por parte del extremeño y por parte del castellano normativo, pues tenemos también el portugués, rayano, y tenemos también la fala, ¿no? El salimego, que ahora están llamando los estudiosos. Y esas 4 lenguas se parlan aquí, porque es que, claro, en las escuelas nada más que enseñan a los muchachos el castellano, el inglés o alguna cosa de estas, pero el extremeño, el portugués un poquito más, pero el portugués siempre padrón. Y de la fala no hay nada. Además que esos son los adelantos que vamos estudiando, que se estudia primero lo de afuera y luego lo de aquí nos desaculamos del todo. Bueno, nos vamos acercando un poquito, ¿no? El extremeño en las Vegas Bajas. Las Vegas Bajas también es un territorio muy grande, muy extenso y que cogí, porque aquí todos los pueblos esos que están ahí señalados en el mapa, ¿no? La manera de hablar de la gente de aquí no se destaca mucho de otros lados, de Extremadura, no tiene mucha complicación, una palabrina por ahí que se gasta nada más que para aquí, o alguna lascarilla y cosas de estas que luego vamos a ver más despacio, pero por lo demás esto es más o menos igual, ¿no? Que tenemos en Extremadura. Obviamente tenemos el río Guadiana, que siempre decimos Guadiana, no el Guadiana, y Guadiana es hembra, porque decimos que viene Guadiana crecía, ¿no? Cuando Guadiana se sale de la caja, Guadiana viene crecía, es hembra, y la gente ya anda dándole el género a Guadiana. El caso es que este río, que ahora parece que nos desapartan tanto unos pueblos de otros. He venido ahora de Guajira, de mi pueblo, he pasado por Guajira y luego por Montijo, y hay que echar un reón muy grande, hay que echar una vuelta muy grande, pero esto antiguamente no pasaba, porque el río era el elemento que ajuntaba los pueblos de un lado y otro. ¿Cómo? Con barcas. Con barcas. Los más mayores de aquí han conocido las barcas y el Guadiana siempre ha estado lleno de vida, ahora parece que quitando el puente y Lobón para atravesar Guadiana de Vinedo, porque Vinedo de Talavera al Badén, imposible. Pues
Pues antiguamente Guadiana era lo que juntaba. Y la gente se admira de cómo el Lobón se puede parar tan parecido al Montijo y cómo el Montijo se para parecido a lo de Talavera. No, pues sí, pero más o menos es lo bonito. Bueno, atento de los estudios que tenemos de la Vega Baja, hay muy poquito. Y ese poquito yo creo que me estén a señalarlo más que nada para que veáis cuáles las admiraciones, la visión, el punto de vista que tiene la gente que ha venido a investigar el extremeño. Os pongo lo primero, para introducir un poquito el tema, lo que Idi García de Diego, que es uno de los filólogos que más o menos se desapartan de la norma, porque siempre ha estado dentro del afán suyo por el estudio de los dialectos. Y este hombre, a mitad del siglo pasado, nos cuenta, en vez de la fértil cosecha tomada a placer como las hablas caracterizadas, cada dialecto desolado de los nuestros nos ofrecerá en esta avenida secular del castellano más que escasos restos que apenas darán materia para un estudio pobre y difícil, pero que por su escasez y oscuridad debería estimular la curiosidad para la reconstrucción del dialecto. Este hombrito, pues ya veía que a mitad del siglo pasado el castellano se estaba cargando todos los dialectos. Y él lo veía bien, lo veía que la norma, digamos, castellana, por medio de la alfabetización, por medio de las escuelas, lo que hacía es acomplejar a los propios parlantes y decirle, no, tú lo que estás aprendiendo es una cosa, que es la norma, es lo que tiene que ser, porque tú eres muy burro, has venido aquí a la escuela a aprender y tienes que aprender castellano, y lo que hablas en casa, eso está todo mal dicho. Digamos, con esa mentalidad ha pasado mucha gente por las escuelas, de más que al cabo de los años, con muchas generaciones y ya después, vemos cómo la lengua se va perdiendo. Y este hombre, García de Diego, cuando lo estaba viendo, ver aquí que pues, son dialectos que se están perdiendo, están cediendo un terreno ante el castellano. Bueno, los primeros estudios, cuando menos de los que tengo noticias desde aquí de la Vega Baja, vienen del ALPI. El ALPI es un proyecto de ala lingüístico que quiso sacar desde los estudiosos de los dialectos, más que nada para tener una muestra, ya que se estaba haciendo en otros países, que aquí como siempre pues estamos siempre en la zaga de todas estas cuestiones, para tener una visión de qué se habla en la península, ¿no? Cuántas lenguas hay, cuántos dialectos y todas estas cosas. Y resulta que en 1935 un par de investigadores vino a Talavera a investigar cómo se parlaba en Talavera. Y con un cuestionario, tiraron el humano del cuestionario con una serie de preguntas que eran las mismas a todos lados, pues ellos iban tomando notas, ahí tienen una de esas hojas, tomando notas de cómo se parlaba. Entonces, claro, esta gente pues, venía a los pueblos y decía, ¿cómo hace cuando el gato maulla? Preguntando ellos, ¿no? Cuando el gato maulla, ¿cómo se llama cuando maulla? Entonces, pues el tío que responde, pues maullar. Pero no, claro, es que tú vas a un pueblo y le preguntas a la gente por estas cosas, ¿tú cómo dices, cómo llamas al cerdo aquí? O cerdo. Claro, la gente lo que hace es responder lo que viene ya en la pregunta, pero claro, esos son lo que va recogiendo esta gente. Entonces, pues recogen una serie de datos que no son los verdaderos, porque este método falla por todos lados. Entonces, cuando tú quieres preguntar, por ejemplo, el gato, ¿no? Cuando maulla, pues tú decís, ¿cómo jadea el gato? ¿No? Después de miau. ¿Y eso cómo lo llamáis? Pues miar. Los gatos guían. Pues no, pues estas cosas no vienen aquí a señalar. Además que todos estos testimonios que nos recogen los primeros en el primer cuarto del siglo pasado, nos sirven de poca cosa. Ahí en Talavera sí nos sirven, por ejemplo, para recalar la S, ¿no? Ahí ya tienen la S, ahí tienen una de las frases, que la tercera frase que viene, ¿no? Que pone ahí, lo sacó del pozo, ¿no? Ahí el que estuvo diciendo
¿cómo se decía eso en Talavera? Pues lo sacó del pozo, ¿no? Con la S esa que tienen ahí. Pero para poco más, no vamos a entrar en tampoco nada. Ahora, este hombre, también frastero, pero yo vengo aquí de maestro, que es Santos Coco, sacó en la revista de estudios extremeños una serie de artículos muy buenos y ya con bastante rigor filológico y atestiguando antes de ir todas esas palabras, nos cuenta y nos trae una retajila muy buena del léxico de más que nada de la provincia de Badajoz. Entonces, este hombre sí saca, a lo largo de esos años, del 36 al 52, cientos y cientos de palabras que de otra manera quizá que se hayan perdido. De estas palabras he tenido que poder hacer un cotejo para aquí, para la Vega Baja, y las fuerzas de ellas las conocen la gente mayor, la gente nueva obviamente pues ya no las conoce. Y una cosa muy curiosa que parlaba Santos Coco es lo que dice en la introducción de uno de sus artículos. Ha de seguir un estudio histórico de la lengua, a tal fin conduce la publicación de importantes documentos de gran valor lingüístico existentes en nuestros archivos. ¿No podría llegarse al conocimiento de la evolución del romance en Extremadura? ¿Cuáles son las características del dialecto mozárabe en tiempo de los reyes Taifa de Badajoz? ¿Qué regiones de España han ejercido mayor influencia en el habla de Extremadura? Que un hombre, en el primer cuarto del siglo pasado, se preguntara todas estas cuestiones que ahora ningún dialectólogo se plantea, ya hay mérito, ya tiene tu mérito, porque es un paso, es una línea de investigación que él la abrió, pero que luego desde la universidad la cortaron enseguida. Porque ya no se podía preguntar tan bien el extremeño, ellos ya daban por sentado que el extremeño es una variedad del castellano, cuando no es así nada. Algo viene este hombre, Zamora Vicente, algunos sonará, ¿no? Porque este es más conocido en el ámbito de la lingüística y de la dialectología, y estuvo por media unos cuantos meses a investigar cómo se habla en Mérida y en los pueblos del lado. Estamos hablando en 1943. Y este hombre, en lo primero del libro, cuenta esto. Los habitantes de esta demarcación viven con notorio retraso y primitivismo, lo que justifica en parte la abundancia de arcaísmo de su léxico. Retraso y primitivismo. Ese era el retrato que tenían de nosotros los que venían a Extremadura. ¿No? Aquí vivimos como hace 7 o 8 siglos, no han mudado ni tampoco nada, entonces pues, la gente sigue hablando lo mismo de burro que hace 7 o 8 siglos y por eso se conserva la lengua, porque ha estado aislado del mundo. Parte tiene razón, pero para que veáis el retrato que dan en sus estudios, que se las dan de científicos, en las palabras que gastan, ¿no? Primitivismo y retraso. Y con esa mentalidad que ven de nosotros desde fuera, y la que nos han metido a nosotros en la mollera desde las escuelas. Ahora este hombre, que no tuvo nada que ver con la Universidad de Paquín, sino con la de Granada, pues tuvo un acierto muy bueno, que era hacer la tesis de cómo se habla en el arroyo de San Serván. Este hombre que no tenía, digamos, toda esa experimenta por medio de la Universidad Extremeña, hizo un estudio bastante bueno de dialecto extremeño en el arroyo. Son 800 y pico de páginas que están mecanografiadas, no están publicadas más que en internet, que puede consultarlas por medio de ahí, y traen una retajila y una serie de construcciones de una perspectiva completamente distinta a la que le dan aquí los propios estudiosos del extremeño, y que es uno de los tesoros, uno de los monumentos, digamos, de investigación más importantes que tenemos, y está hecho de un pueblo de aquí al lado, del arroyo San Serván. Gran parte de estas palabras también las he cotejado, la frase, con gente de Paquí, y siguen diciéndose lo mismo, lo mismito. Entonces, se puede comprobar que de 1974 hasta ahora se ha conservado bastante bien, siempre hablando de los mayores. Él nos cuenta esto. En la actualidad, los modernos medios de comunicación e información
así como una mejor preparación escolar de niños y jóvenes, hace que las escasas peculiaridades vayan sucumbiendo ante la influencia arrolladora de la lengua oficial, por lo cual hay que rastrearlas en el habla royana rústica o en personas de escasa cultura. Aquí otro de los fallos gordos del primero. Personas de escasa cultura. Los extremeños somos unos incultos, unos burros, unos paletes, no sabemos vivir, no sabemos expresarnos, no valemos para nada. Eso es lo que nos cuenta. Y esa es la idea que tenemos. Y este hombre, cuando leyó por Hadel todo esto, partía de los principios grandes de la dialectología, y idea que las personas incultas, las que no sabían escribir, los fabetos, que llamamos aquí, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Ellos han conservado la lengua. ¿Por qué? Porque hay, digamos, dos tipos de cultura. La que es tradicional, que es cultura, eso es cultura también, y luego la que enseña en las escuelas. Y la que enseña en las escuelas no es mejor ni peor de la que se ha conservado en los pueblos, tradicionalmente. Pero la gente no ve eso. La gente ve que lo que se va enseñando, digamos, de generación en generación, tiene peor mérito y está peor calificado que lo que la gente aprende en las escuelas. Y eso es así, ¿eh? Y a nosotros, todos los que hemos pasado por la escuela, nos han dicho eso. Y hemos pasado por ahí. Y además que cuando nosotros decimos así, así no se dice así. Ya está, ya los oímos. Ahora vais para Portugal, a ver cómo dicen ahí. En portugués, así, ¿no? Con la ensalada a lo último. Y aquí es normativo y aquí no. ¿Por qué? Es que son cuestiones que no lo engrana la lingüística, lo engrana la sociolingüística y la psicología, porque a nosotros nos han metido que paramos mal desde chiquilino y con eso nos hemos quedado. Y siempre procuramos esmerarnos en pronunciar bien las letras. Nosotros pronunciamos muy bien las letras, muy bien las pronunciamos, porque nosotros tenemos nuestro sistema y nuestra manera de pronunciar las cosas. Y no la misma que la del castellano, ni la del portugués, ni el italiano, ni el griego. Es la nuestra. La que a lo largo de los siglos salió cuajando, de más que es lo que tenemos ahora. Y eso no quiere decir que esté mal ni bien, es lo que tenemos. Este hombre también de Calamonte sacó un palabrero que está bastante curioso, pero ya con ese sentido de morriña, ya así con un toque mangrioso, saca estas palabras recordándose de cómo se hablaba cuando era chico. Por eso lo llama, ¿no?, palabras de mi infancia. Y nos cuenta en el prólogo, el que era concejal, los calamonteños debemos preservar nuestro patrimonio. En este caso concreto, no entendido como patrimonio arquitectónico, sino como un patrimonio de nuestra cultura popular a través del habla y de las expresiones que utilizaron nuestros antepasados, que incluso hoy seguimos empleando y que deberíamos mantener viva y en vigencia. Aquí, por lo menos, ya en el siglo XXI, la gente iba siendo más consciente de que el patrimonio lingüístico es tan importante como el otro, ¿no?, como el material que se toca. Y bueno, esto está muy bien decirlo, pero claro, luego cuando nos toca a él, ya es otra cuestión, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos estudiar una lengua? Concretamente esta de las becas bajas. Lo podemos estudiar de muchas maneras. Por medio del vocabulario, por medio del vocabulario. Tenemos una cantidad de palabras, ahora un poquito más adelante vamos a hacer un repasito para ver si os suena, a ver si os acordáis, a ver si la captáis también, de lo que se parla para aquí, para estos pueblos. Para que os echéis una idea, en los 10 o 11 años que llevo investigando el extremeño de Paquí, he podido recoger unas 9.000 palabras que no se parecen al castellano, o que si están en castellano aquí significan otra cosa, o que están dentro de lo que es lo corriente en Extremadura. 9.000 palabras, de uso corriente. Y que digo, a poco la gente lo va diciendo, yo estoy siempre pendiente con el oído ahí bien puesto, y cojo mi libretina, tiro de ella y la voy apuntando. Y así pues han ido saliendo pues, esas 9.000 palabras.
Y dentro de todo eso de las palabras, pues también frases hechas, expresiones, que vamos a repasar unas poquinas, si las conocéis, los refranes, que eso digamos una de las cuestiones que muevan mucho desde los más viejos a los más nuevos. Los más nuevos no cantan refranes ninguno, porque no los conocen. Pero ahora la gente mayor siempre tiene algún refrán, siempre. Los cuentos, que ya tampoco se encuentran cuentos, porque claro, ahora tenemos la tele. Ahora ya como tenemos la tele, ya la gente por la noche, cuando come y todas estas cosas, ya no se cuentan cuentos como antiguamente. Se enchufa la tele, nos quedamos todos callados, a depender de lo que dicen los políticos, y ya está. Y no hay comunicación, no hay transmisión por medio de la oralidad de ese patrimonio. Entonces, por mi abuela y mi bisabuela han sido por los últimos que han transmitido cuentos. Luego ya de la generación de mi madre y ya posterior, pues ya ni los conoce. Cantar lo mismo, antiguamente pues estaba todo el día cantando, no había radio, no había radio, no había el MP3, no había móvil ni cosas de estas. Siempre que se hacía algún oficio, ¿no? Se iba a lavar al río o a alguna charca, ahí en la puebla de los Joyancos, o para aquí, no sé dónde lavaban los antiguos. Una charca también para aquí, ¿no? Entonces, claro, se iba, se cantaba, estaba zachando, se estaba cantando, se estaba acabando garbanzos, se estaba cantando, siempre cantando. Y son cantares de los antiguos, algunos son antiguísimos, algunos son románticos, que vienen por eso, del siglo XVI, y que en boca a boca se han transmitido hasta ahora. Topónimos tenemos muchos. Las fuerzas de ellos no son, digamos, extremeños, que han sido pues, siempre los que ponen de afuera, porque claro, la toponimia viene siempre de quien se jale de la tierra, y aquí en la tierra, pues, desde los tiempos de la conquista cristiana, siempre se las han repartido los que vienen de afuera, ¿no? Entonces pues, tenemos aquí pues, muchos nombres que hacen referencia a eso, a los posesores, antiguos, de los cortijos, de la finca, de las grandes tierras, y mismamente tenemos ahí la orden, ¿no? ¿Dónde viene eso? Pues la orden de Santiago, lo tenemos ahí al otro lado de Guayana. Por eso, mucho. Pero es también patrimonio que debemos respetar y debemos señalar en el mapa cómo la gente lo pronuncia, Y vemos, por ejemplo, que aquí en el Montijo, digo el Montijo porque es el nombre que siempre se ha dicho, el Montijo y la Puebla, con el artículo delante, porque es un topónimo, siempre se ha dicho así. Pero ya como nos guiamos más por la norma castellana, le quitamos el E y decimos voy a Puebla y voy a Montijo. Bueno, y ya mojamos ahí más ancho que pancho. En fin. Las tradiciones, por la vuelta de ellas, se han mantenido precisamente por medio de la oralidad. Entonces, cuando ya no hay comunicación y se transmiten esas tradiciones por la oralidad, ¿qué pasa? Se pierden las tradiciones también. Entonces, sería bueno, por medio de los archivos, por medio del testimonio oral, a ver si se pueden recuperar esas tradiciones que nos cuentan, que nos han llegado de leyendas. Aquí tenemos, por ejemplo, de la charca de las Encantadas, una tradición que, bueno, haya salido por medio de la rehabilitación de la charca, y ya está bien, ¿no? Porque ahí con ellos pues, se tiene la misma tradición, ¿no? De las Encantadas. Y las creencias, ¿no? Las creencias, las supersticiones y todo esto que tenemos agichado, muchas, la gente mayor que es más supersticiosa que los más nuevos los conocen, ¿no? Esto de comer y de tener el pan al revés, ¿no? Esto no se puede, eso es, como no se ve el pan puesto al revés encima de la mesa, hay que cambiarlo de siquiera, ponerlo con el asiento para abajo, ¿no? Cuestiones de estas. Ahora luego tenemos materiales escritos, que son los menos, desgraciadamente, los archivos municipales. Aquí tenemos a Manolo Cienfuegos, que se los conoce. Las han tenido que ver, alguna palabra por ahí saltear, que se haya colado, pero normalmente estos documentos que son oficiales no tienen muchas palabras de las nuestras, ¿no? Porque son gente de la escribanía, que han estudiado afuera, o son normalmente de afuera, y no tienen las nuestras palabras, siempre prefieren en castellano. Pero sí nos vemos, por ejemplo, en documentos que son privados o que las han escrito gente del pueblo, ¿no? Antiguamente no, porque la gente, ya hemos dicho, era alfabeta, no sabía escribir, pero más modernamente sí sabían.
Y nos podemos encontrar cosas muy curiosas, como por ejemplo, ver aquí, esto del archivo de mi pueblo, en una licencia de obra, escrito La Puebla, con R ahí después de la B, no con R. Entonces, de estas cuestiones que parece ahí es una falta de ortografía, pues eso está mal escrito, una falta de ortografía, La Puebla con P minúscula, no, ahí eso es lo de menos, lo que llama la atención es que tenga una R y no tenga una R. Cartas privadas y documentos privados, pues eso hay muchos por casa, ¿no? De las cartinas estas que se escribieron antiguamente y cuando se escribían cartas a los que iban a la mili, a los que salían para un lado, a los que salían para otro, la gente escribió pues, como sabía y como había escuchado las palabras de siempre. Pues en esos documentos privados tenéis muchas cosinas en extremeño. Que intenten arrendar el castellano, siempre hay muchas cosinas que están en extremeño. En el momento de los grafitis de la calle, ¿no? Los modernos métodos, pero algunos antiguos también enseñaron alguna cosa que nosotros dijimos que es una falta de ortografía y en verdad es una palabra escrita en extremeño, ¿no? Como se pronuncia en extremeño, que también las hay. Bueno, ¿cómo podemos calificar el extremeño de aquí y por qué se caracteriza, ¿no? ¿Qué cuestiones trae? La pronunciación, pues más o menos el del extremeño corriente. Eso sí, tiene sus caídas, sobre todo los talaveranos tienen muchas caídas. La Puebla también tiene la suya, el Logón, el Montijo, son más o menos las mismas, pero digamos con duración distinta, ¿no? Entonces, digamos que las que ha sabido conservar mejor ha sido la talaverana, ¿no? Esa caída, ¿no? Que dice, ¿no? Esas cuestiones que tienen sus caídas, se retardan mucho y yo que sé, aquí el Montijo se ha perdido bastante, en la Puebla se conserva algo, en cada monte tiene la suya también, cada pueblo tiene el suyo, pero digamos que básicamente es el mismo extremeño, el mismo extremeño. Una de las cosas que a la gente llama la atención es que los extremeños paramos muy fuerte, ¿no? Y parece que estamos dando voces siempre. No, es que es el tono nuestro, no es que estemos enfadados ni que estemos gritando todo el día, es el tono nuestro. Además que, claro, cuando vamos para ahí, muchachos, ¿cómo hablas tan fuerte? No, hombre, que hablamos así. ¿Por qué? Porque es algo que es de la cultura de la tierra nuestra. Nosotros hemos estado desde hace muchos siglos viviendo más en la calle que en las casas. Entonces, por fuerza tenemos que hablar fuerte, porque queremos comunicar en la calle, no dentro de las casas. Los pueblos que se han criado más en casa que fuera, tienen una manera de parar más despacio. El yeísmo regilante, ¿esto qué? Que suena tan raro. El yeísmo regilante no es más que decir calle, pollo, ¿no? Este son que suena, que se parece mucho a lo que hay en Argentina, pero sin llegar a tanto, y que es una cuestión moderna, por lo que estoy investigando. Es una cuestión moderna porque este hombre del arroyo, que os he comentado antes, y decía que en el arroyo no se regilaba en los años 70, es decir, no se producía pollo, sino pollo, ¿no? Normal. Y mismo mucha gente mayor de la Puebla de Montijo tampoco hace ese son, los hace más suave. Pero sin embargo, como estamos entre dos capitales más o menos, ¿no? Que Badajoz y Mérida, que son sitios donde sí se pronuncia ese son regilante, pues nos acaba comiendo esa pronunciación. La pérdida de la R al final, bueno, pues ya estamos hartos de ver, que no decimos ver, comer, vivir, sentir, motor, ¿no? Ahí no pronunciamos letra ninguna, la acabamos haciendo la palabra y ya está. Eso no está mal dicho, que el catalán, tanto que es el catalán tampoco incluyen las R al final, y el francés tampoco, y no pasa nada, y luego nosotros no la pronunciamos y ya no está relleno. La conservación de la D interior es muy curiosa porque eso nos cuenta que, digamos que la lengua se conservó, o cuando menos es más conservante en esta parte que en otros lados de Extremadura. Estamos, por ejemplo, el ejemplo de rueda, ¿no? Nosotros decimos rueda, eso es decir, rueda, como he ido para otros lados de Extremadura, pues suena raro, no decimos miedo, ¿no? Tampoco, ahí lamentamos la D. ¿Por qué? Porque ahí la lengua es más conservante. La D es un rasgo que se ha perdido más modernamente. Y luego la cita la verana, que hay que dedicarle un ratinino, un minutino cuando menos, explicando que bien no es cuestión ni del andaluz, ni del portugués, ni de cosas ninguna. La cita la verana vino cuando en el siglo XVI
los sonis que son sibilantes, que se parecen a la S, se pronunciaban 4 distintos. De esos 4, el castellano normativo hizo el distinguimiento de S y C. Pero en Extremadura, que la S no se pronuncia como en el castellano exactamente, no se pronuncia con la punta de la lengua, se pronuncia un poquito más para atrás, con la lengua un poquito más plana. ¿Qué es lo que es hábil? Este son, que se parece mucho a otros que habían antiguamente, acaba por pronunciarse igualito, ¿no? Y se mosquea la S en Talaverana, y se mosquea la S en la Fuente del Maestre, se mosquea la S en Albuquerque, en Villa del Rey, en La Codosera, en muchos pueblos de aquí cercanos. Eso no tiene nada que ver ni con cuestión del portugués, ni con cuestión del andaluz, ni cosa ninguna. Ha sido una evolución que ha tenido de si son aquí. Y aquí tenéis el mapa, para que veáis por encima, ¿no? En eso que está en colorado, son los sitios donde se conserva la S, la gente habla con la S en Extremadura. Veis que, por ejemplo, la Olivenza Itálica, no, pues es portugués, ahí sí, pero por ejemplo, el que está debajo Chile, no, la Fuente del Maestre, que es el que está más arremetido para acá, eso tampoco, ahí no, ahí que el portugués, ¿cómo va a hacer el portugués? Tampoco. Esa ha sido la evolución que ha llevado ese son los distintos pueblos. Lo mismo que con Ribota, tenéis ahí en amarillo, lo veis más o menos, ¿no? Eso es una parte de presencia, que es el chinato. El chinato, lo que es ADI, no es una S y una Z. Es un son muy parecido a la Z, pero no llega a ser la Z. Y entonces que para allí hablan como la serpiente, que nos cuentan los antiguos. No, es el son que ha evolucionado así. Lo mismo que para otros lados, ya hemos dicho, tiro para eso. ¿Qué cocina más caracteriza al extremeño de para aquí? Pues tampoco se desaparta de lo que se dice para otros lados. Por ejemplo, las palabras, muchos verbos, le ponemos una sílaba delante, no porque digamos, vamos a alargar la palabra porque sí. No, eso tiene su motivo y lo explica la morfología. Ahí tenéis, por ejemplo, en vacunar, ¿no? Decimos vacunar, ¿no? Tengo que vacunar al muchacho. En violar a una muchacha. Entrapar, tengo la nariz entrapada, ¿no? Enrabar, esa palabra que gastamos mucho, ¿no? Porque ya me tienes enrabado. Arremetía, las albarcas, o el acinojo, ¿no? Por ejemplo. Y después hablamos del infinitivo, cuando tenemos un infinitivo, los verbos, y le metemos un pronombre detrás, la R ya hemos dicho que no la lamentamos, pero es que no la lamentamos para nada. Decimos comelo, decite, como dice, ese es montijano, porque no dices decite, y comete, y salite. No, eso se dice en la Puebla, se dice en mi pueblo, se dice en Talavera, se dice en un montón de los pueblos de los barrios. Es una cosa corriente. Forma verbal, de esta que los viejos mucho, y que los nietos cuando los ven dicen, bueno, ¿qué me estás diciendo? Pues, vaite con Dios, son muy corrientes. Pasáis, andáis, pasáis para adentro, ¿no? Pasáis, andáis, coméis, vide, ¿no? Los vide ahí en la puerta, vino, trujo, el aiga, el famoso aiga que siempre nos corrige en las escuelas. Eso está mal dicho, el aiga, no está mal dicho, es lo que se dice. El paje, ¿no? ¿Qué te pasa aquí? Pues el pronombre lo para el masculino, es decir, aquí gastamos bien los pronombres, no pasa como para los madrileños o para otros lados de España que recogen los pronombres, ¿no? Y dicen la hablé el otro día en la calle, ¿no? La dije y cosas de estas. Nosotros decimos lo vi en la calle, lo quise, se gasta bien el pronombre. No se prefiere el vos al so y el no al mo, ¿no? En otra parte de Extremadura se prefiere lo del so callar, ¿no? Aquí es más el vos, los viejos dicen vos callar. El género distinto, que esto la gente también, cuando vamos para allá afuera o vienen de afuera para aquí, le llama mucho la atención, que digamos el aceite tan femenino, ¿no? Le decimos el aceite, ¿no? La mediodía, la pliegue, ¿no? La pliegue, que sepan de coser, ¿no? Que sepan costura, y dicen la pliegue, ¿no? En femenino, la calor, ¿qué calor? ¿No? La calor, pues esa calor es femenino también, la almiré, la alambre, la pu, el chinche, luego el chinche le ponemos el género, decimos siempre el chinche macho, ¿no? Algo curioso. La moto, la radio, la foto, esto que tanto dice la gente que está muy mal dicho, no está mal dicho, tiene la azul también.
Entonces, son palabras que han movido el género con respecto al castellano, ¿no? Luego, sin embargo, hay algunas que son iguales que en portugués, tienen género igual que en portugués. Algunas que vienen de los verbos, ¿no? El miento, ero, era, hace, dijo, y os explico qué es esto, ¿no? Estas terminaciones de palabras que son muy corrientes aquí, sin embargo, no son tan corrientes en castellano. Y os digo así algunas por cima, ¿no? Amejoramiento, apedimiento por petición, aprevenimiento, callamiento, cedimiento, condimiento, discutimiento por discusión, el matoraje, el maletaje, el lecturaje, el pelaje, el pelaje que lleva, el ropaje, el andaero, el conero, el abriero de boca. No hay ningún abriero de boca por el momento, ¿no? Entonces, ¿qué me está gustando? La calcera, la trabajera, la bailadera, la meadera, la despertadera. Y el embarrijo, el esprotijo, el guisijo, el lapijo, ¿vale? Que son estas palabras muy corrientes para aquí y que, sin embargo, no se acortan de la misma manera en castellano o en portugués. Bueno, lo del viento sí, lo del viento se gasta mucho con el portugués, es uno de los rasgos que tenemos en común. Y luego juntamos las preposiciones y los artículos, pero vamos, eso todo en una misma palabra, ¿no? Está en la calle, ¿no? No decimos en la calle, ¿no? Cola, ¿no? Está con la vida. Cola, no decimos conda, está con la vida. Pasó por la calle, decimos cola, no porla, ¿no? Entonces, locuciones, ¡pum! Esto tenemos también a hinchar. Muchas, y para cualquier cosa, ¿eh? Aquí la manera que tenemos de imaginar las palabras, de explicarnos, es tan riquísima que a la vez cuesta trabajo de cogerlas todas. Por ejemplo, a gastos pagos, ¿no? Decimos gratis, eso de gratis es una palabra moderna, ¿eh? No se vengan a pensar que es a gastos pagos, era la manera de corriente. A la carrera, siempre iba a la carrera, a la golilla, a tiragato, cuando nos hacemos las cosas que no es de nuestro motivo, sino que es a tiragato, obligado. A traslumbre, a una última, sería en castellano en última instancia, ¿eh? Nosotros decimos una última. De caraba, ¿no? Estamos aquí, de caraba. Ni se hoja, no quedó ni se hoja en el plato. Entonces costó, lleva el truche, agilo, pues lo lleva todo agilo, ¿no? Que lo lleva todo muy bien, lo lleva el carrilado. De soldai, como corriente esa de soldai, ¿no? En el inte, pues lo quedó en el inte nomás. Arrelva, en par, quedó la puerta en par. Esa se dice todos los días. A dos, a poco, de relance, ¿no? Ya la gente dice de segunda mano, pero es que los antiguos decían de relance. A zumba tarama, esa se dice también todos los días. A rajatabla, a pique, el penino y el penicase, que esas son muy corrientes también. En paraje de lo mismo que decía pique, significa algún mito. Y desjuitiva, se leo desjuitiva, esa también muy corriente. Algo de expresiones y exclamaciones, pues también tenemos esto es una muestra, yo tengo 50 y 60 páginas recogidas nada más que de cocinas de estas, de palabras que se dicen expresiones y todo esto. Al cabo de vendimia, a la punta viva está siempre con el agudo atento. El año la riá, eso pasó el año la riá, no sabemos si de cuál riá fue esa, porque Guadiana tuvo muchas. Sin rey ni roque, para remate cuenta, ¿no? Para remate cuenta, para recochineo. Para 101 años, el corre que te corre, machacando el vago. Y ahora una de las que decimos siempre, y ahora vemos aquí al entrar, ha salido, porque ha salido, que son cosas que salen, pues el apaí, cuando uno, esto de apaí, ¿no? Es una de las palabras que más extremeñas que podemos tener. Y sin embargo, es griega, es una palabra griega. Viene de una interjección latina, apagué, y esa interjección latina la cogió del griego apagué, ¿no? Que significaba lo mismo, aléjate, váyate de aquí, pues apaí, que sepáis con la palabra griega. Casiente bien, nosotros le decimos buen provecho, decimos casiente bien, eso es así, ¿no? Y luego, sin embargo, cuando decimos buen provechito, es cuando nos tiramos directo. Que hay que tener cuidado cómo se gastan las palabras, Cuando vamos pasamos por un lado de alguien y decimos, vamos por la labor, ¿no?
decían Heus, Heus. Y nosotros hemos heredado ese Heus, a decir, Yeu, no, pues el Yeu viene del latín también. Más ahora, que la salud no canse, algo que se ve mucho los mayores también, ave, ¿no? Ese ave que soltamos muchas veces, pero muchas veces como el día, muchas veces, el KC, una señora que la entrada, ¿no? Pues KC, lo mismo que el ave, lo mismo. Y el mezcal, mezcal se dice una poca vez como el día, Frases hechas de estas, también muchas. Para cualquier ámbito de la vida, cualquiera. Dar una candilada, cuando ha dado una candilada, que está como estos días que han estado nublados, que llueve y deja de llover, pues ha dado una candilada al sol, doblar el peto, ¿no? Doblar el peto, pues eso, que es cajar, no tiene más historia. Hacerse un bolindre cuando estamos ganando ruñado, que no da que con polvo, ¿no? Y se deja un bolindre, no se olvida. Hacer clase cuando cuando nos acuaca o no acuaca, ¿no? Nos gusta o no nos gusta. Sacar de paciencia, nosotros no decimos sacar de quicio, decimos sacar de paciencia. Cuidado, Dar al respiro, esa también lo decimos mucho. Coger la pista, que coger la pista pues viene de estar moderna, Esto de coger la pista viene de no que sigamos la lógica de una persona. Coger la pista viene precisamente de esto, ¿no? De cuando empezaron a repartir las parcelas y destrazaron los caminos, que son las pistas, ¿no? Entonces cuando queremos despedir a alguien, coge la pista, ahí, vete. Tarda verano, tarda mucho. No se paga, es algo que sí es algo fuerte, no algo grande, no fuerte no paga, ¿no? En el sentido de que esto es cosa con enjundia. Tener malas voces, ¿no? Cuando alguien tiene malas voces o coge malas voces, es que ya sabe que está hablando mal de él. Salía uña, ¿no? Cuando tenemos que salir a uña de un sitio, pues se ha puesto el asunto un poquito complicado. Tener títares, exactamente como corriente, tener títares, ¿no? Tener títares, tener bronca, o sea, la conocéis, ¿no? Y tirar el burro por la tajaria, ¿no? Me ha tirado el burro por la tajaria, ¿no? Va por burro. Bueno, para que veáis así una muestra del léxico que tenemos, para que comparéis así por encima de lo que tenemos. Es que una muestra enorme de la riqueza que tenemos, no acabamos aquí en 3 o 4 años, y yo parando de seguir. Vos pongo como se dice aquí, como decimos aquí, como se dice en castellano normativo. No ha habido un regato quebrado, ¿no? Son distintos tipos de corriente y de agua. En castellano no más que de arroyo. Una barranca, en castellano dice barranca. Un bamburral, que es palabra que tenemos corriente con el portugués, en castellano sería pantanal. Un cancho, ¿no? Aquí tenemos poco cancho, lo de Arroyo San Sebastián si lo conocen. Es una peña, un risco. Una morra, que morra sí tenemos, aquí tenemos la morra Casalete, de aquel lado. En castellano sería hotel. La boca de un río, de un regato, es la desembocadura. Y un joyaco, ¿no? Un joyaco es una olla, una hondura. Cuestiones de la planta y los frutos. ¡Bum! De esto tenemos mucho. Y más, es que casi que ninguno se parece al castellano. Los atafes, que se quedan en guadiano, algunos hay en Tobía por ahí, si no se van a comer los eucaliptos. En castellano se dice taray. El albejacón, que la gente del campo lo conoce, no sabe lo que es, en castellano es beza. Las arbillas, que nosotros decimos que arbillas, vamos para otro lado y no sabemos lo que son las arbillas se gastan aquí y se gastan en portugués, es digna, lo mismito, castellano guisante. Las arbellanas, que es algo muy curioso también, nosotros le llamamos arbellanas a lo que en castellano es cacahuete. La alcamoncha, cardecha, que ya son distintas hierbas, arcamula, castellano de güey, la tabúa, que también se cría en Guadiana, o la espadaña, la carrihuela, que es una, no sé si la conocéis, sí, ¿no? Una sinastera de una flor canca, ¿no? Pues, la charneca, que para aquí para cultivo sí hay, el lentisco, la cinoria, la zanahoria, frijón o frijón, judía o alubia en castellano, nosotros somos frijón. Es una de las palabras, vamos, de la de siempre. Y los fedillos o fradillos, que es otra manera otra forma de judía, ¿no? Que la judía de careta. Los animales y bichos, de todo. Aquí tenemos de todo. Pasa que ahora que lo estoy viendo lo he pensado mal.
Lo he pensado mal. He tenido que quedar nada más que la lista así, sin poner en castellano para ver si vosotros la conocíais. Pero yo creo que sí, ¿no? Que se conoce toda. ¿Sí? ¿Más o menos? Hombre, algo sí, ¿no? El rayo de la tierra, esos animales que ya no se ven aquí, es el alacrán cebollero. Luego los alacranes, en castellano, escorpión. Culebra, que este año he visto muchas. La rola, que ya la gente ya no la conoce por rola, ya llaman tórtola, pero el nombre antiguo eran rolas, ¿eh? La churubía, la chochurubía, es así, ¿no? La coruja, que ya la gente fina dice lechuza, pero es coruja. La poipa o la bubilla, es la bubilla. La Teresita, amante religiosa, que hago, Teresita amante religiosa. El curita también, ella se ve poco. En castellano sería cantálida. Corcoma, decimos corcoma, no carcoma, corcoma. Y el cortapicha. Cortapicha, que no es lo de cortar la pizza, eso lo dice aquí en huevo y te dice por lo de cortar la pizza. No, es un bicho, La poipa no tenía otro sentido, ¿no? ¿Cuál? Poipa, Poipa es un pájaro. Es la bubilla. Se ve como una poipa, también se dice mucho. Se ve como una poipa, ¿eh? Sí, sí. Y la una poipa, y la un pez. También. ¿Qué la poipa? Es que eso, pues, viene de ahí, es la bobilla, por eso se dice. Lo que pasa es que en esa frase ya se ha perdido el sentido. A luego cuestiones del campo, de las herramientas del campo y de todo esto, los que estamos aquí somos del pueblo y sabemos de todas estas cosas que son, pero alguien de capital no tiene ni idea, estas cosas no las ha visto nunca. Y sin embargo un lenguaje muy rico, muy concreto y muy preciso, y que ya es una pérdida, una lástima que se pierda, ¿no? La canga, en castellano yunta, lo que conocemos los cangas en castellano yunta. El cangallo, no sé cómo se dirá en castellano, no sé, el que es para una bestia, ese no sé cómo es en castellano. La lavija y el lavijero, ¿no? Ya son cuestiones del arao. Un carrucho es el carro de dos varas. Embozar el arao es cuando se queda atascado, ¿no? Se queda embozado. Ajochear es hacer los hochos, ¿no? Los hoyos para plantar. Un tarrayazo, que es una palabra muy bonita, de cuando se separaba manta, ¿no? Y se iba esparciendo. Pues el tarrayazo era, digamos, el semicírculo, ¿no? El medio redondel que había en la tierra. Los canteros, malatis y bancal, ¿no? Que son, digamos, distintas maneras de partir el sembrado. El zacho, zachear y zachar, ¿no? Pues en castellano es sacho, ¿no? Con ese. Los árboles cuando cargan mucho, sachomba, ¿no? O sea, sachumba, ¿no? En castellano no sé cómo se dice, porque hay que tener mucho fruto. Y la jarama, que nosotros una palabra muy corriente, jarama, en castellano es tábala, ¿no? Para que veáis pues, que mola mucho. Y algo si ya tenemos que hablar de cuestiones digamos, del carácter y de la gente, esto ya tenemos aquí una riqueza inmensa, ¿no? Es que esto ya nos pegamos aquí toda la noche. Para que veas así por encima palabras que son muy corrientes y no una persona entremetida, no es entrometida, sino una persona muy alegre, muy, en castellano sería extrovertido. El excusado, eso decimos todos los días, ¿no? Vamos a estar excusados. Castigoso, cuando nos da mucho la lata, castigoso. Rálido, esta es menos conocida, ¿eh? Esta la conocen más los mayores que otra cosa. Rálido significa honesto, es una persona rálida. Ridículo y hediondo. Es algo que ridículo en castellano es algo que da gracia, lo que para nosotros sería un risorio. Pues, sin embargo, en extremeño es un ridículo y hediondo, ¿no? Un tío hediondo. Un convenido, un convenencioso, ¿no? En castellano sería aprovechado. Son palabras muy corrientes, ¿no? Y desinquieto, eso que nosotros llamamos muchachos desinquietos, es lo que ahora llaman hiperactivo. Son inventos de esto que se saca la gente, ¿no? Más que para vender boticas y medicinas. Ahora lo que tiene que ver con el aspecto de alguien, ¿no? El pelaje que hemos dicho antes, pues tenemos
muchas, pero muchas. ¿Por qué? Porque nosotros cuando describimos a la gente siempre mosqueamos con los defectos, muchas veces, no mosqueamos con los defectos. Y vemos aquí una retajila que muestra eso. Diente extraño, cegañoto, ¿cómo? Cegañoto que... Chengo, cojitranco o echangado. Coto quiere decir cojo. Lampareado cuando va con muchos lamparones, no muchas lámparas. Relumbrante, una persona relumbrante no es que esté muy limpia, sino una persona que va con mucho lujo, ¿no? Va relumbrante. Algo manoseado, esto que se gasta más para las muchachas, ¿no? Uno más. Se diría en castellano mancillado, ¿no? Mancillado. Arcao, esa es una de las más extremas que tenemos, arcao, ¿no? Como guapo, engalanado, se diría también simpático, alegre, todo eso. Jaquetón y jaquetona, ¿vale? La tía jaquetona, ¿no? El farragua, el farragua, tácate los jarapanes, ¿no? Es que son tan muy corrientes. Entonces, esto que nos parece muy bonito y tenemos aquí mucha riqueza de vocabulario, vemos que, sin embargo, complejo de inferioridad nos hace que podamos disfrutar de todo esto. Nos han metido de que toda esta riqueza, toda esta cantidad de vocabulario que tenemos no sirve, no vale para comunicarnos, porque está todo mal dicho. Entonces, pues, ejemplo de apaí, pues eso. ¿Y qué pasa? Que cuando arrancamos los de afuera nos quedamos sin entender a dónde vivimos, ¿no? Y esto hace que perdamos la identidad del pueblo por medio de la lengua, por medio de nuestras propias tradiciones. Y luego lo que nos queda es, pues eso, un pueblo inadaptado, que no sabe pondiata, nos oyen las cosas, nos hacemos caso, no tenemos el suficiente coraje como para defender los nuestros. Que es algo que tiene que ser de lo primero, de lo primero. Cuando nosotros eso está mal dicho. Shh, alto ahí, alto la línea. Porque nosotros hablamos así por algo. Era nuestra historia, hemos tenido nuestra historia, esta historia, y nos ha llevado a pronunciar así las palabras, a tener ese léxico que hemos visto en una muestrina, Y sin embargo, nos dice que eso está mal dicho y que no mal. ¿Qué pasa? Cuando tenemos eso, es que tenemos que defenderlo tanto y no decir, bueno, es mejor cogerlo de afuera, ¿no? Ahora se lo del Halloween, fiestas de Halloween por todos lados. Y ahora una costumbre muy bonita que había que contigo, que lo de la calavera al conqui, eso ya se ha aburrido y ya la gente nueva como sabe que leche es eso. Pues ahora cuando vayáis a casa, los señores mayores de aquí, le explicáis a los nietos que es la calavera al conqui, que se les metan las molleras y que para el año que viene los hagan y que se dejen dejar los árboles. ¿Esto qué pasa? Pues esto vemos lo que tiene que ver con la lengua, que la gente entre 60 y 100 años, los que llegan a los 100 años, son los que realmente conservan la lengua. Esos son los conservantes de la lengua. Y luego, sin embargo, los que van ya más nuevos, entre los 40 y 70, hablan bastante, pero ya es más desleído, ¿no? Ya es más descafeinado. ¿Y qué pasa? Porque entienden casi que todo de los mayores y recuerdan las palabras como le decían los padres y los abuelos, incluso todos los cuentos y todas las historias que les contaban, se recuerdan bastante bien y luego, sin embargo, no las gastan ni son capaces de transmitirlas a los nietos, ¿no? O a los hijos. ¿Por qué? Porque aquí ya se produce, digamos, la ruptura completa de generación en generación. Está la generación de los mayores, los alfabetos, ¿no? Que han estado un poquito en la escuela o no han estado derechamente, y a lo que están las que han sido aculturados, ¿no? Con ese aculturamiento normativo que nos viene de los mairines y que nos han metido a nosotros, y que eso es lo que vale. Entonces, pues vemos esa ruptura generacional, que lo que se ha transmitido antiguamente en boca, ¿no? En esos momentos donde se junta la familia y se comparten las cosas, eso se pierde, y los más nuevos van aprendiendo por la tele, por el ordenador, por lo que hemos ido en las escuelas, y no escuchan lo de los mayores. ¿Qué pasa? Se pierde toda esa transmisión, toda esa cultura tradicional, se pierde porque ya no se transmite. Y entonces vemos que entre los que tienen entre 20 y 40 años apenas gastan ese vocabulario cuando bajan entre ellos y ellos, y las estructuras extremeñas pues sí que ninguna. Y entonces prefieren un castellano andaluceado, ¿no? Así que les hace mucha gracia, e incluso con el olé por delante. Entonces pues, pasa lo que pasa. Nos avergonzamos de lo nuestro y agarramos los de afuera, los de afuera más bonitos.
Y luego ya los de 20 años, ya eso ya están echados a perder. Los ves ya son enteritos castellano parlantes, no entienden ni jota. Cuando yo muchas veces estoy a dar clase a los muchachos, se me escapa alguna cosilla en extremeño, malo. Me tienen que preguntar porque no entienden lo que digo. Ni cuando les digo una cosa en latín, ni cuando se las digo en extremeño. Entonces, mal hablamos. Y sin embargo, digamos que es la generación que debería de haber estado aquí hoy, aquí para aprender todas estas cosas, y que sin embargo no está. Y eran los primeros que debieron de haber venido aquí. Cuando lleguen a casa, le contáis toda esta retajita que he soltado aquí, porque esto tiene que parar así, no se puede quedar entre nosotros. ¿Esto qué pasa? Porque la riqueza de la lengua se pierde, se encorcha el pensamiento y ya no somos capaces de comunicarlo. Y cuando yo veo con mi abuela, la escucho, cómo definir lo que ha pasado, la cantidad de riqueza, del léxico que gasta, tan concreto, tan exacto, para describir una persona, el hecho que ha hecho, ¿no? Porque no es lo mismo una judía que una facatúa, y entonces dejar de un distinguimiento, no es lo mismo arriesgarse que arriscarse. Es que una cantidad de léxico que tenemos y que la gente mayor lo conserva y sabe expresarse perfectamente con ello, que la gente nueva no lo sabe. Porque como ya no sabe si están hablando castellano mal hablado, si están hablando el extremeño, o qué leche están diciendo, o qué pasa, que al final no hay comunicación, se queda todo descolorido. Y cuando vemos eso, que no hay comunicación, agarramos y nos pasa lo que el hombre este, ¿no? Que está viendo ahí en la tele que hay tormenta, está el sol ahí por encima de él, y estamos en el paraguas. Como quedamos todos aborregados, no sabemos dónde andamos, y hacemos más caso de lo que echan por la tele que de nosotros propios, ¿no? Y así nos va, si es que las cosas pasan así. Nos va por estas cosas, porque no somos conscientes de lo que tenemos. Por eso tenemos que apencar, tenemos que pegar y tenemos que meter de cabeza todos los elementos de la sociedad. Principiando desde la familia, que son los padres y los abuelos los que tienen que concienciar de todas estas cosas a los nietos, para que valoren y sepan bien lo que ellos han heredado. Que los de afuera serán muy bonitos y todo lo que tú quieras, las fuerzas de ellos son muy adaptadas, que pasan de enseguida, pero lo que hace muchos siglos que se ha transmitido y se sigue transmitiendo en que da duras penas, será por algo, será por algo. Entonces, lo primero, la familia. Desde las asociaciones culturales, como estamos aquí con los de la villa de Torreáguila hoy, vemos que se participa y se puede llegar a un acuerdo dentro de todo lo que tiene que ver con la cultura extremeña. Y vemos que cuando las asociaciones culturales colaboran, salen cosas bonitas y salen cosas de estas, ¿no? Que se pueden hablar de todo esto sin problemas, sin dificultad, y que se pueden hacer cosas realmente para concienciar a la gente. Ahora, los ayuntamientos de la mancomunidad, yo creo que también debería de mirar también estas cosillas, dejarse de ver otras cuestiones y mirar más bien para lo que es la cultura de la transmisión que tenemos. Porque de esto, a levantar un pabellón y echar carreteras y todo esto, será menester, pero yo creo que es menester esto que corre más prisa. Porque lo que tarde en desaparecerse la gente mayor, tú solo, que yo lo estoy recalando, pues eso, agarrando cuando puedo y me vaga, eso debería ser algo en toda la familia que se transmitiera y que los propios ayuntamientos, la mancomunidad, el gobierno, quien sea, debe encargarse de tenerlo dentro de su presupuesto y dedicarle atención. Para eso están las salas de cultura y para eso están los teatros y todas estas cosas, ¿no? Para fomentar también esto. La industria y los comercios pues también pueden dedicar un tiempillo y un esfuerzo al extremeño. Yo creo que tengo una frutería, que hay frutero. No hay frutero aquí. ¿Qué es hoy? Un frutero que le cuesta poquito un trabajo de poner el rétulo, ¿no? de los productos en extremeño, ¿no? Y ve el cajón de las arbellanas, los frijoles y todas esas cosas con el nombre nuestro. Eso no cuesta nada, eso nada más que poner el letrero ahí escrito con retulado. Pero sin embargo no lo hace. La escuela, ahí además tenemos que machacar, ¿no? Porque las escuelas, los
las normas castellanas y todo esto les parece pues muy vasto. Que el muchacho para más, que cuando dice empréstame la luz a lápiz, eso está mal dicho, y se dice déjame el sacapuntas. Cuando estas cosas pasan en las escuelas, que vamos a salir de chico y sigue pasando años con los compañeros, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos una completa ignorancia de la realidad extremeña, ¿no? De cuando un muchacho, que muchas de las fotografías se deben precisamente con pernucia en casa, y eso no se advierte más que por decir, eso está mal dicho, tienes que escribir así, y porque sí. No, eso tiene un porqué, y cuando el muchacho lleva palabras en extremeño en la escuela, hay que señalárselo, y hay que decir, eso lo ha dicho en extremeño, y lo otro es en castellano. Entonces, claro, si no se hace ese distinguimiento desde la escuela, pasa lo que a mucha gente le ha pasado, que cuando sale de ella le da vergüenza de gastar las palabras como las gasta y prefiere tirar del castellano. Entonces, se pierde la lengua. Entonces, hay que machacar desde las escuelas. Nuestra asociación, cuando menos, ha estado haciendo recitales, ha participado en unas escuelas de Extremadura, precisamente para comunicar y transmitir todo esto. Y incluso ha hecho un curso para el profesorado, para que entiendan que es el extremeño y que cuando sale en clase el tema, que sale siempre porque es un corriente, hay un choque, aquí hay un choque de cultura, de lengua, de todo, y que se sepa y se pueda ayudar al muchacho y a hacer el distingo para que se pueda aprender el extremeño también dentro de las escuelas. ¿Llegará un día? No lo sabemos, esperemos que sí, Lo digo el extremeño, digo la cultura extremeña en general, porque la han fundeado, pero por completo. Y ya por rematar, nada más que quedarlo con esta reflexión, que cuando renegamos de una lengua, renegamos del mundo para preferir el engaño de no saber mental donde vivimos. Y estando aquí en las Vegas Bajas, que esto es una retratadura de las Vegas Bajas, entendemos su naturaleza, entendemos la gente, ¿no? Pero luego no somos capaces de darle nombre a todo eso, porque se está perdiendo. Y lo mismo que salimos al campo y no sabemos distinguir las hierbas, los pájaros o cualquier cosa de estas, digamos que vemos la preocupación y el problema tan gordo que tenemos de no entender alrededor, y luego sin embargo somos capaces de entender y de reconocer cualquier marca de estas de zapatillas o cualquier marca de refresco o cualquier famoso que hemos hecho por la tele, porque como todos pendientes de la tele, que es lo que nos rodea, pasa lo que pasa. Pues nada, muchas gracias y espero que si tienen alguna preguntita o algo, pues la comentemos aquí, porque esto es una charla caramba, ¿no? Hay que carabear también un poquito. Muchas gracias. ¿Una pregunta por ahí? Yo soy Ismael. A ver. Aparte del vocabulario, ¿has descubierto si tiene algo de gramática propia? La forma de construir las frases, por ejemplo. Claro, aquí cuando hemos estado hablando de las locuciones, de las frases hechas y de todo eso, ahí se muestra algo de la gramática. Ahí se muestra algo de la gramática. De la morfología, eso que hemos estado comentando de las terminaciones verbales y todo eso, eso es gramática también. Eso está todo recogido, Llevo escrita en torno a la gramática de aquí del extremeño de la Vega Baja unas 150 páginas, o sea que hay mucho, hay mucho. Y todo tiene que ver con la herencia romance que tenemos. Es decir, son cosas que muchas se parecen más al portugués, evidentemente por cercanía, que al castellano. Entonces eso está todo recogido perfectamente. Que sería lo que podría catalogar ya el extremeño como lengua. Claro. No un dialecto de resquicio del castellano. Es que de hecho el extremeño está reconocido internacionalmente por los organismos, por ejemplo, como la UNESCO, la promotora de lingüística, está catalogado como lengua. De hecho tiene un código ISO que es el que permitió crear la Wikipedia en extremeño. O
Está reconocida internacionalmente como lengua, algo que aquí dentro de España no se reconoce todavía. Por ejemplo, para que se den una cuenta, el valenciano no está reconocido internacionalmente ni dentro del Estado, digamos, fuera parte de Valencia, como lengua. Y sin embargo el extremeño sí. Ahora, fijaos en lo que ha dado el valenciano, que tiene su gramática, se enseña en las escuelas, etc. Y sin embargo aquí el extremeño, para escucharlo tienes que buscarte un viejo en cualquier pueblo de esto y hablarlo, ¿eh? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuándo voy a reunir con la Junta con nuestros políticos para explicar esta realidad y que de una vez por todas ya se florezca esta realidad que se intenta ocultar y que se quiere hacer desaparecer? Hombre, pues esperamos dentro de la asociación entablar contacto ya con gente de la Junta, cuando ya tengamos todas estas investigaciones y toda esta documentación que tenemos escrita, bien redactada, y presentar algún tipo de proyecto que se pueda hablar en la Asamblea. De hecho, algunos partidos políticos ya han reivindicado y preguntaron en algunas de esas reuniones qué pasa con el extremeño, pero claro, es que partimos del propio desconocimiento de los propios políticos. O sea, ellos no conocen nada del extremeño. Ellos están su caída, sus algunas palabras, y que es muy gracioso, ¿no? Lo típico, lo que se queda en lo folclórico, pero luego, sin embargo, cuando están las cosas, por eso tenemos que ir despacio, cuando estén las cosas ya escritas, con su gramática, su diccionario, el diccionario que estoy haciendo general del extremeño lleva ya más de 15.000 entradas, ¿no? Para que os hagáis una idea de la riqueza que tenemos en Extremadura del vocabulario. Cuando ya estén todos esos documentos elaborados, presentar un proyecto y a ver si dentro digamos, de la Junta se promueve, se puede meter por educación y a ver qué se puede hacer, porque esto es algo que realmente urge dentro del patrimonio. Igual que podemos ir el yacimiento que tenemos ahí de Torre Águila, ¿no? El cuidado, el mantenimiento que tiene, la lengua es algo que a poco que se mueran los hablantes desaparece. Entonces, digamos que una de las tareas del gobierno precisamente es esa, que se encargue de esto. Está muy bien que se haga por las asociaciones, las asociaciones están haciendo el trabajo que debería haber hecho la Junta. Y son las asociaciones las que lo estamos haciendo. ¿Le gustaría que hubiera la clase? Sí. Por supuesto, porque vemos que los muchachos hoy en día estamos despistados, estamos perdidos, desde luego, pero más perdidos están cuando le estamos inculcando una cultura que es siempre la de fuera y luego, sin embargo, la de aquí, ni mencionarla. O sea, enseñamos literatura castellana, enseñamos inglés, enseñamos francés, enseñamos alemán, enseñamos portugués, y lo de aquí absolutamente nada. Y eso, digamos, que uno de los errores graves de la educación, no solo en Extremadura, sino en cualquier lado, ¿no? El dar prioridad a lo de fuera que a lo de dentro. ¿Una pregunta más? ¿O una observación o alguna cosa? ¿Qué le voy a contar a los nietos cuando lleguéis a casa? Aquí hemos hablado muchas cosas, todas estas cosas las tenéis que decir a los niños. Que sean conscientes del patrimonio que tenemos. Y que no corría, porque sé que os corría muchas veces. ¿Sí? Sí, ahora que hice eso de corregir, pues muchas veces utilizo palabras estas que estaba diciendo esta noche y mi hijo en la tercera de la universidad decía ella, dice, papá, que no se dice así, que yo soy de otra manera. Y yo digo, pero es que yo estoy hablando de extremeño. Y él está ya en tercero de carrera universitaria, ¿no? Entonces, yo lo que tú estás diciendo. Y el problema viene, como siempre, en todos los
Yo lo que veo, y esto es una de las razones, digamos, de la psicología social aquí en Extremadura, que deberemos entender por qué despreciamos lo nuestro y abrazamos lo de fuera. Y eso, evidentemente, está unido a la historia que hemos tenido, porque hemos pasado por ser una región, digamos, de tipo colonial, prácticamente, es decir, siempre en la periferia del reino, y únicamente para los intereses. Aquí se han luchado muchas batallas que no han tenido que ver nada con nosotros. Aquí los historiadores pueden dar más norte que yo en estas cuestiones. Y vemos, sin embargo, que después de tantos siglos de abandono, de dejadez con respecto a los extremeños, lo que pasa en Extremadura, pasa en Andalucía, pasa en parte de Castilla, pasa en Asturias, pasa en León, es decir, todas aquellas regiones que son periféricas siempre han sufrido, digamos, este conflicto, ¿no? Y a cabo de los siglos nos encontramos con una población totalmente resignada, que lo único que quiere es, bueno, pues si empezamos de fuera, pues mejor lo de fuera que lo de dentro. Pues como lo de dentro estamos aquí perdidos y no nos vale para nada, pues ¿para qué? Pues lo de fuera, es más bonito. Y parece un pensamiento muy básico, pero sin embargo tiene detrás una controversia enorme y sus razones hay que buscarlas en la historia. Por eso precisamente la labor que pueden hacer los cronistas, los historiadores, dentro de la universidad, que es donde hay que meterle caña también, es precisamente la historia de Extremadura, que se mire la historia de Extremadura dentro del propio conocimiento de nuestra tierra, y que no miren tanto esa historia, digamos, que nos cae lejos, la historia de los reyes, porque digamos que realmente la historia del pueblo, no la de los reyes, sino la de los pueblos que tiene que basarse delante de esos reyes, es donde encontramos el porqué de eso. Más o menos, yo lo entiendo así, y dentro de la asociación estamos investigando precisamente en ese ámbito, en esa historia oculta del pueblo, de la gente, dentro de sus tradiciones, dentro de sus bailes, de la música, del propio vocabulario, y entender por qué es eso. Que el hecho de que el extremeño tenga una palabra, o varias, en este caso, para significar la resignación, como hemos dicho antes, el ave y el cada hacer, ya dice mucho de nosotros. Es decir, tenemos dos palabras para decir, bueno, pues como no podemos hacer nada, pues lo dejamos pasar. Y así nos pasa lo que pasa. Realmente, que estamos perdiendo nuestra cultura delante de nuestros propios ojos y no hacemos absolutamente nada. Yo ya no quiero expresar, pero vamos, como contrapunto para que la gente no se vaya de aquí de una manera pues capa caída, yo quiero decir que los jóvenes extremeños estamos ahora mismo muy comprometidos con Extremadura y que si bien tuvimos unos padres y unos abuelos que, como tú dices, estaban resignados, no se querían unos a otros, no querían a su tierra, se iban de aquí en los 50, en los 60, ahora sí hay un grupo de jóvenes muy amplio que quiere quedarse aquí, que conoce bien su tierra, que conoce lo bonito de Extremadura y que queremos sacarle partido. Y creo que tenemos que seguir avanzando en este camino porque hay mucho que hacer y tenemos una región de las más bonitas de España, de la que nos sentimos muy orgullosos. Y que si de pequeños nos decían, tienes que ser del Madrid o del Barça, del PP o del PSOE, tienes que hacer la comunión o aquí eres muy raro. Y no te decían, tienes que ser extremeño. Y nosotros los jóvenes sí estamos reivindicando el ser extremeño y el sentirnos orgullosos de ser Extremadura. Y creo que si seguimos en este camino, creo que al final lo vamos a conseguir. Porque de lo contrario, si no luchamos por la cultura y no luchamos por esta forma de hablar nuestra y ser tal y como somos, puede que en el futuro ni siquiera existamos como región. Porque en muchos países están desapareciendo muchas provincias, muchas regiones, y aquí por un criterio económico, pues es posible que en unos años nos manden a freír pájaros y se quede solo en España, Cataluña, el País Vasco y el resto seamos uno y Extremadura desaparezca del mapa y no tengamos esa geografía que tenemos ahora entre Andalucía, Castilla y León y Portugal. Entonces creo que merece la pena luchar por esto y por muchas otras cosas que tenemos. Bueno, ya se va
Me alegra mucho que una persona joven transmita también el sentimiento de parte de esa juventud que reconoce que es una preocupación por Extremadura. Yo conozco por amigos que tengo, sobre todo de Badajoz, de Cáceres, que hay movimientos que están intentando reivindicar a los extremeños. Y yo veo que eso está dentro de nuestro proyecto igualmente. ¿Por qué? Porque es precisamente a través de la juventud como estamos reivindicando esto. La semana que viene cumplo 28 años, que tampoco soy de nada del otro mundo. Pero claro, es que estas cosas tienen que salir de nosotros. Los mayores ya poco pueden hacer. Estas cosas tienen que salir de nosotros. Y el hecho de que, lo que has dicho, que Extremadura puede llegar a desaparecer, si no movemos el culo, que es verdad, es muy cierto. Pero es que estamos dentro también de ese macroproyecto global, ¿no? De esos proyectos de globalización, mediante el cual erradicar, digamos, las culturas tradicionales y imponer una única visión, un único punto de vista, a través pues, del inglés, de la cultura norteamericana, etc. Y eso es algo que, digamos, las culturas minorizadas debemos luchar. Y sin embargo, en Europa hay países, hay asociaciones que se están moviendo mucho en muchos ámbitos, en el cultural, en el judicial, en el legislativo, para reivindicar lo suyo. Y luego, por ejemplo, asociaciones en Sicilia, asociaciones en Venecia, que reclaman lo suyo por los cuatro costados y quieren huir con esa homogeneización que pueda haber dentro de Italia. Aquí en España pasa exactamente lo mismo, vemos regiones y regiones. Pero una vez más remito a la historia e intentamos analizar las causas de por qué esa no, digamos, no tiene énfasis ni tiene, digamos, no caldea los ánimos como en otros lados. Y en Extremadura pasa eso, que nosotros ya después de tantos años machacando, digamos que tenemos la moral del esclavo, la moral del borrego, y preferimos verlas pasar, porque como parece que nos da todo igual, pasa lo que pasa. Por eso me ha dado una alegría esta noche que ve gente nueva que se preocupa de todo esto. Entonces, insisto, cuando lleguéis a casa, los nietos, machacar a los nietos, en serio, no os riáis, de verdad. Machacarlo porque es que es el futuro. Es que el futuro es lo que viene detrás de nosotros. Y si detrás de nosotros esa gente prefiere celebrar Halloween y no la Calavera Conqui, mal andamos. Bueno, pues si eso únicamente lo damos por concluido y si queréis saber algo más o establecer un contacto, ahí en la mesa tengo las hojas, tomáis nota y